La presente ponencia está titulada La evolución histórica de los derechos humanos en México. La presente investigación analiza la evolución histórica de los derechos humanos en México. Se presentan sus antecedentes constitucionales previos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011, desde la Constitución Liberal de Cádiz de 1812 hasta su renovación constitucional, que pasaron de ser garantías individuales a derechos humanos. Derivado de la reforma de junio de 2011, se analizan sus novedades y repercusiones, así como su evolución. Esto es, analizamos el tratamiento de los derechos humanos en México, tanto antes de la reforma constitucional de 2011 como el trato posterior. Como consecuencia y evolución de los derechos humanos en México, se abordan tanto las reformas constitucionales del 6 y del 10 de junio de 2011, en la que la primera fue respecto al juicio de amparo, en la que se amplía su campo de aplicación a cualquier norma general, incorpora su procedencia por motivo de vulneración de derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México forma parte. Incluye también el amparo adhesivo e interés legítimos, individual y colectivos. Así también las causas de violación por omisión de autoridades, la declaratoria general de inconstitucionalidad, jurisprudencia por sustitución y la creación de plenos de circuito. Los artículos constitucionales que fueron reformados en materia de amparo fueron el 94, 103, 104 y 107. Sin duda, la reforma del 11 de junio de 2011 constituye la mayor aportación en materia de derechos humanos. Mediante esta reforma se modifican los artículos 1, 3, el 11, el 15, el 18, el 29, el 33, el 89, el 97, el 102 y el 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con esto, el Estado mexicano integra nuevos derechos humanos a su catálogo y da cumplimiento a diversas obligaciones internacionales. La esencia de esta reforma se encuentra contenida en el artículo 1 de su Constitución e incluye un cambio de denominación del capítulo 1, título 1, que pasa de garantías individuales a ser de los derechos humanos y sus garantías. Sustituye el término individuo, que denota ser humano o persona física, por el término persona. Con esto se aclara y se fortalece el hecho de la titularidad de derechos humanos por parte de las personas jurídicas. Se deja de referir a garantías individuales para dar protección a los derechos humanos. Se adiciona, aparte de los derechos reconocidos en la Constitución, aquellos derechos humanos contenidos en cualquier tratado internacional firmado por México. Esto es, no es exclusivo el hecho de que deba ser un tratado en materia de derechos humanos. Pueden ser tratados comerciales que, si incluyen derechos humanos, también serán vinculantes. A esto se le viene a conocer como el principio, o deriva de esto, el principio de interpretación conforme. Se integra al bloque de constitucionalidad la interpretación conforme, el control de convencionalidad y el principio pro persona. Se hace extensiva la obligación de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos humanos a toda autoridad, sin importar el poder dentro del que ejerzan sus funciones, con lo que se da por integrado al bloque de constitucionalidad el control difuso de convencionalidad. Los derechos humanos deben garantizarse en términos de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, se integra la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, lo que vienen a ser obligaciones específicas.
Como antecedentes constitucionales, tenemos antecedentes incluso antes de la Constitución Liberal de Cádiz, pero será a partir de esta Constitución a la cual nos referiremos. A partir de dicha Constitución, pues fue la primera Constitución en nuestro territorio, ¿sí? Aún como colonia española. Se pretendía fungiera como protectora de los derechos fundamentales. Dentro de sus aportes en materia de derechos humanos, como lo refiere Octavio Hernández, fue un vago reconocimiento de los derechos individuales. Y se refería a la libertad civil, a la propiedad, a la libertad personal y protección del patrimonio, aunado al paso inicial al derecho y de igualdad por motivo de raza o grupos sociales. Posteriormente, la Constitución de 1814 adoptó las bases de los sentimientos de la nación como un decreto constitucional para la libertad de la América mexicana y a la cual se le refiere como Constitución de Apatzingán. Sin vigencia jurídica, considerado como el primer texto constitucional propiamente mexicano, fue sancionado el 22 de octubre de 1814 y sirvió como base para el Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824. Sin establecer una declaratoria de derechos humanos, integró un capítulo quinto, especial para los mismos, para los derechos humanos, el cual se tituló de igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, dentro del cual figuraron derechos humanos tales, ¿sí? Sonará repetitivo, pero se refiere a la igualdad, a la legalidad, al debido proceso, a la presunción de inocencia en materia penal, inviolabilidad del domicilio, de petición, el derecho de petición, el derecho a la propiedad privada, a la libertad, tanto de industria, comercio, expresión, imprenta, ¿sí? El de imprenta con restricciones, el derecho al sufragio y las bases para el derecho a la educación. Nuestra primera constitución, la Constitución de 1824, tomó como bases el plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana de fecha 28 de mayo de 1823 y el Acta Constitutiva de la Federación de 1824. En su artículo primero destacó que los derechos de los ciudadanos son los elementos que forman la nación, seguido de la enunciación de algunos derechos como el de propiedad e imprenta, así como diversos derechos que generaron un bloque de garantías de seguridad jurídica. No obstante, la inclusión de derechos específicos en esta Constitución se carecía de mecanismos de tutela efectiva para los mismos. El 15 de diciembre de 1835 se emitieron las denominadas bases constitucionales mismas que lo único a lo que se le hubiera podido llamar derecho fundamental incluido fue el reconocimiento del derecho a los extranjeros. Pese a lo mencionado, después de un año, se emitieron las 7 leyes constitucionales de 1836, dentro de las cuales la primera de ellas establecía los derechos y obligaciones de los habitantes de la República. Por lo que la primera Constitución mexicana que consagró un catálogo de derechos fue a la que estamos haciendo referencia. Dentro de los derechos incluidos se encontraban varios, ¿sí? Dentro de los cuales figuraban el de seguridad jurídica, propiedad privada, imprenta y expresión en materia política y asuntos políticos. Las garantías individuales para todos los habitantes y el amparo para su protección fueron integradas en el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. Cronológicamente, el artículo primero de la Constitución de 1857 integró los derechos del hombre y desde ese entonces establecía que toda ley y autoridad debía respetar las garantías en ella contenidas. Dichas garantías se mantuvieron dentro del texto de nuestra Constitución vigente y con al menos 250 reformas
Nos referimos a la Constitución de 1917. Esta Constitución inauguró a nivel internacional la era del constitucionalismo social a través de su artículo 123. El Estado mexicano, después de 12 años de aceptada la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, dio cumplimiento a sus obligaciones internacionales con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos de junio de 2011, la que reestructura, como ya comentamos, el juicio de amparo, con fecha de 6 de junio, y el 10 de junio, que cambia la denominación del capítulo primero del título primero a un nuevo apartado, el de los derechos humanos y sus garantías, con la reforma de otros artículos a que ya hicimos referencia, ¿sí? Con una fuerte carga por ser signatario de la gran mayoría de los tratados y convenciones en materia de derechos humanos, tanto del sistema universal como regional interamericano, México ha ido avanzando frente a los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.